Saludos a todos. En este día vamos a hablar sobre los derechos civiles que contamos nosotros los dominicanos. Y este va a estar presentado por su servidor, Brian López, y mi compañero Juan José. Bien, el primer derecho que vamos a hablar será el derecho a la vida. En el artículo 37 de nuestra Constitución, consagra el derecho a la vida y lo declara inviolable desde la concepción hasta la muerte. Añade que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Evidentemente, el bien jurídico es la vida humana en todas sus formas y momentos, y a él se le brinda protección frente a todos posibles ataques. Esto último implica la condena de cualquier ayuda para morir. En nuestro caso, aquí un ejemplo sería, eh, no se permite la eutanasia, que es, por ejemplo, cuando una persona ya está muy grave, ya desea morir, no se puede hacer en nuestro país. También cuando hay un ladrón, lamentablemente, eh, y entra a nuestra casa y uno en defensa propia lo mata, también está violando este derecho a la vida. Bien, continuando, tenemos el derecho al respeto de la dignidad humana, el cual nos dice que en el párrafo 49, en el artículo 49 de la Constitución debe ser entendido, según hemos explicado en la anterior unidad, se habló sobre esto, como el derecho al respeto de la dignidad, porque esta es innata, en el artículo 38. La dignidad es el valor absoluto de todos y cada uno de los seres humanos del cual nace y se desprende sus derechos fundamentales. Bien, la Constitución establece, como también hemos señalado, que tanto ella como la República Dominicana tiene como fundamento el respeto de la dignidad humana, en el artículo 5 y 38. De ahí se sigue que esta es el pilar básico de todo ordenamiento constitucional. Y así lo hace constatar el preámbulo de la Constitución al mencionar en el primer lugar la dignidad humana entre los valores supremos y los principios fundamentales que la rigen. Bien, un ejemplo en el lugar de trabajo. En una oficina, un empleado tiene el derecho de ser tratado con respeto por sus compañeros y superiores. Eso incluye no ser sometido a acoso laboral, discriminación o trato despectivo. Por ejemplo, una empresa que implementa políticas contra el acoso y la discriminación está protegiendo la dignidad de sus empleados. En el ámbito educativo, en una escuela los estudiantes tienen derechos a un ambiente educativo que respete su dignidad. Esto incluye ser tratados con respeto por parte de los maestros y compañeros y que se les brinde las mismas oportunidades de aprendizaje sin discriminación por razones de género, raza, religión u orientación sexual. El derecho a la igualdad dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las constituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosóficas, condiciones social o personal. Esto, este derecho está recogido de lo que es el artículo 39 de la Constitución Dominicana. Bien, un ejemplo de este derecho se puede ver en la salud. En el sistema de la salud, la igualdad se refleja en el acceso
equitativo a servicios médicos de calidad para todas las personas sin discriminación. Por ejemplo, un programa de salud pública que ofrezca vacunas gratuitas a todos los niños, independientemente de su situación económica. Está protegiendo la igualdad en el acceso a la atención médica. En el caso de la educación, tenemos aquí en una escuela la igualdad se asegura cuando todos los estudiantes tienen acceso a los mismos recursos y oportunidades educativas, sin importar su origen socioeconómico, etnia o género. Por ejemplo, una política escolar que proporcione materiales educativos y apoya adicional a estudiantes de entornos desfavorables está ofreciendo, promoviendo la igualdad en la educación. Continuamos ahora con el derecho a la libertad y seguridad personal. Este derecho ha sido consagrado en el artículo 40 de la Constitución. El ser humano es libre por naturaleza. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al afirmar en su artículo que todos los seres humanos nacen libres. La libertad fue uno de los derechos civiles proclamados tras la Revolución Francesa, cuando se desarrollaron las bases fundamentales de los derechos civiles bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Un ejemplo que podemos observar es en el contexto legal. Una persona que es arrestada tiene derecho a ser informada de las razones de su detención y a tener acceso a un abogado. Eso asegura que su libertad no sea restringida arbitrariamente y que su seguridad personal sea protegida durante el proceso legal. Por ejemplo, un ciudadano detenido por la policía debe ser informado de sus derechos, incluidos el derecho a permanecer en silencio y el derecho a un abogado. Otro ejemplo podemos observar en el sistema de salud mental. Una persona que sufre de problemas de salud mental tiene derecho a recibir tratamientos adecuados sin ser retenida contra su voluntad, a menos que sea absolutamente necesario por razones de seguridad. Por ejemplo, las leyes que protegen los derechos de los pacientes de salud mental aseguran que solo sean internados involuntariamente si representan un peligro para sí mismo o para otros. La prohibición de la esclavitud. Ese es otro derecho en el cual se puede observar en el artículo 41 de la Constitución y se puede leer como se prohíben, perdón, se prohíben en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Esto, en el 9 de febrero de 1822, quedó formalmente abolida la esclavitud en la República Dominicana. Este acontecimiento histórico significó el fin de esta forma de explotación de los seres humanos. Nuestro país fue el primero de la América colonial española en liberarse de esa forma de dominio entre los seres humanos. Un ejemplo que podemos observar en el ámbito laboral. Las empresas tienen la responsabilidad de asegurarse de sus cadenas de suministro no involucren trabajo forzado o esclavitud moderna. Por ejemplo, una empresa que realiza auditorías de sus proveedores para garantizar que los trabajadores no sean explotados y tengan condiciones laborales justas, está aplicando ese principio también. Muchas leyes nacionales prohíben el trabajo forzado y exigen condiciones laborales dignas. Ahora vamos con el derecho a la integridad personal. En el artículo 42.3, por su parte, establece que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos, procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas
internacionalmente reconocidas, tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentren en peligro su vida. Uno como persona tiene este derecho a la integridad, a que no se sobrepasen con uno para realizar diferentes tipos de actividades, así experimentando con uno. Uno puede hacer valer ese tipo de derecho. Por ejemplo, en la atención médica. Los profesionales de salud tienen la responsabilidad de respetar la integridad personal de los pacientes, asegurando que los tratamientos se realicen con el consentimiento informado y que se respete la privacidad y dignidad del paciente. Por ejemplo, cualquier procedimiento médico debe ser explicado claramente y realizado solo en consentimiento del paciente. Claro está que hay ocasiones que no se respecta eso. Hay muchas personas que no le gusta, por ejemplo, tomar medicamentos y le gustan más cosas naturales y el médico debe de buscar la manera de, si es vital, de vida o muerte, que se le inyecte ese tipo de medicamento, que esa persona sea primero notificada de por qué razón hay que aplicarle a esto. Así. Ahora, a partir de aquí, lo dejo con mi compañero Juan José.